Buenos días con todos mis alumnos de la sección de cuarto grado. La bienvenida a cada uno de mis alumnos. La bienvenida a cada uno de mis alumnos a la segunda hora del curso de Historia Popular. ¿Sí? Entonces, vamos a ir esperando, chicos. Vamos a esperar que sus compañeros se vayan conectando para poder ya empezar nuestra segunda hora del curso de Historia. ¿Cómo le va, Dairo? Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo le va, Alexi? ¿Cómo le va, Tiempo. ¿Cómo le va, Lady? Hola, Alexi. Tiempo. ¿Perdón? Tan rápido pasó el tiempo. Ah, sí, pues rápido se va el tiempo, Dairo. El tiempo se va rápido, como tú te das cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta, vamos a estar prácticamente ya a mediodía. Entonces, producto de qué, chiquitos? Producto pues del movimiento, ¿sí o no? El movimiento de rotación pues lo está haciendo un poco más rápido que digamos. Ya no va a ser de 24 horas, va a ser Un 23. globo de agua. ¿Ah? Un globo de agua. Así que el tiempo se va tan rápido y menos pensado, ya estamos nuevamente otro día más que ya estamos nuevamente trabajando. Muy bien. Profe, ¿Sí, Dairo? un día cuando estaba pegando, como fuimos con mi papá, la guerra de globos de agua. Ok, perfecto. Cierren sus micros, chicos, por favor, ¿ya? ¿Van a cerrar sus micros, por favor, chiquitos? Cierren por favor sus micros, por favor, chiquitos. Ok, perfecto. Micros apagados para poder empezar, chiquitos, en esta clase, por bien. Muy bien. Entonces, vamos a comentar sobre ¿no? el viaje y preguntar, porque vemos que se quedó ahí, digamos, se quedó ahí en que no se preguntó. Y yo quiero saber, pues quiero ver si realmente están atentos pues a la clase de chiquitos, ¿no? De lo que es el tema de los viajes, ¿no? De don Francisco Pizarro, o de la empresa conquistadora, o de la empresa de Levante, como lo quieras tú llamar, pues, ¿sí? Muy bien, ok, perfecto. Bien, mis queridos alumnos, entonces vamos a empezar pues nuestra segunda hora de la clase de historia, con la fecha de hoy día que estamos 27, chiquitos, estamos 27 de abril del 2022, pues, la bienvenida a cada uno de ustedes. Y el tema que estábamos hablando, pues chiquitos, eran los viajes de Pizarro, ¿sí o no? Entonces Pizarro, Francisco Pizarro como que va a realizar, chiquitos, va a realizar 3 viajes, ¿no? Para poder, justamente, ¿no? Poder encontrar todo lo que justamente iban encontrando durante estos viajes. Entonces, acuérdate que en el primer viaje, mis niños, en el primer viaje lo realiza en el año de 1400, ¿no? 1425, chiquitos, en el año de 500, en el año de 1525 con el año de 1524 y el año 1525. Tiene una fecha, pues, un 13 de septiembre. En esa fecha, el 13 de septiembre de 1524 y el año de 1525. Se le va a llamar, chiquito, se le va a llamar el viaje de las exploraciones. Después te pregunto, el viaje de las exploraciones. ¿Por qué se le dice el viaje de las exploraciones? Porque aquí él va a explorar, niños, va a explorar. Al explorar, él va a encontrar, pues chiquitos, una gran cantidad de objetos, de cosas, digamos, ¿no? de lo que él en su camino, en el trayecto de este viaje que iba a hacer. ¿Ya? Mis niños, en los viajes que ha hecho Pizarro, ¿ya? Tampoco no ha sido muy, digamos, los viajes han sido muy placenteros, viajes, digamos, ¿no? De poder, digamos, de un relajo, qué sé yo, pues, ¿no? Sino que también fue viajes que también que le costó muchísimo, ¿eh? O sea, en el sentido de que le costaba qué cosa, porque tuvo que pasar, digamos, muchos problemas. ¿Te acuerdas, chiquito, que te comentaba en el primer viaje, por ejemplo, los acontecimientos del caso que tuvo, por ejemplo? Tuvo enfrentamientos, mis niños, tuvo enfrentamientos, ¿no es cierto? Por parte de qué, chiquitos, por parte, por ejemplo, ¿no? De los, digamos, ¿no? De los habitantes de estos lugares, porque había habitantes, por ejemplo, que no estaban de acuerdo con las exploraciones, ¿me entiendes? Y como que también había, por ejemplo, había habitantes que también estaban de acuerdo con la llegada, por ejemplo, de quién, de los españoles, con esas exploraciones, digamos.
Entonces había gente que siempre no están de acuerdo que diga aborción, algunos sí, otros no. Entonces, te comento que no le fue nada fácil, ¿no es cierto? Este primer viaje. ¿Qué decías a este Tairo? Y vamos a seguir con la segunda lectura. A ver, Tairo, hijito, por favor, espérate un ratito, por hijito, pero no interrumpas la clase, por favor, ¿sí? Gracias, Tairo. Ciérrame tu micro, por favor, Tairo. Entonces, mis niños, entonces, como te comento, pues entonces no le fue nada, digamos, nada fácil en los viajes a Pizarro. Porque tienen enfrentamientos, tienen luchas, ¿entiendes? Entonces, en uno de los casos, por ejemplo, Pizarro, él también, por ejemplo, es golpeado, ¿no es cierto? Y Diego de Almagro, acá, por ejemplo, tiene un flechazo con una flecha de estos habitantes, entonces logran alcanzarlo y le llegan a la vista. Pierde la vista, ¿ya? Por eso le llamaron a Diego de Almagro el Tuerto. ¿Por qué? Porque pierde un ojo. Entonces, en este contexto, entonces ellos siguen avanzando y llegan, por ejemplo, ¿no? A Puerto de Piñas, llegan a Puerto de Piedras, ¿cierto? Llegan, por ejemplo, a Puerto de Hambre, Puerto Quemado, a San Juan, ¿entiendes? Ya te dije por qué. Por ejemplo, en Puerto de Piedras, por ejemplo, llega a ese lugar, pero aquí también tiene un enfrentamiento, pues. Enfrentamiento. Entonces, a raíz de este acontecimiento que ellos se enfrentan, entonces en venganza, en molesto, ¿qué hacen? Incendian todo este lugar, incendian los pueblos españoles, ¿ya? Lo van a incendiar y por eso que lo van a llamar el puerto quemado. Y en el puerto de Hambre, porque por supuesto que no encontraron ningún tipo de alimento. Entonces se regresan nuevamente a España, perdón, a Panamá. ¿Para qué, chiquitos? Para poder, pues, ¿no? Poder nuevamente prepararse. ¿Por qué? Porque, chiquitos, porque tú sabes que en estos viajes que han tenido, por ejemplo, también los tripulantes, esos 112 personas que venían, algunos, pues, imagínate, se enfermaron, pues, se enfermaban, otros estaban heridos, y qué sé yo, ¿entiendes? Entonces Pizarro tenía que irse otra vez a Panamá a buscar, pues, más, digamos, más tripulantes, más personas para que los acompañen y sigan, ¿no es cierto?, en el viaje de las exploraciones. Ese es en el contexto, pues, ¿no?, del primer viaje. Y antes del segundo viaje, que también te estaba contando, antes del segundo viaje, aquí hay también acontecimientos donde este personaje, mira, donde uno de estos personajes le va a nombrar como qué, como capitán. ¿A quién? Justamente no a Diego de Almagro. ¿Quién lo nombra? Pedrarias. ¿Ah? Pero Pedro Arias, acuérdate que Pedro Arias también, por ejemplo, él había sido el que también, por ejemplo, digamos, da el permiso para que ellos puedan hacer este viaje de exploración, ¿ya? Y también, acuérdate que también, por ejemplo, este personaje, ¿no?, de Pedro Arias nombra a Diego de Almagro como capitán adjunto. En este segundo, antes del segundo viaje, chiquito, también se va a firmar ya, el contrato de Panamá, el 10 de marzo de 1526. Se va a firmar, chiquito, ¿no es cierto? Y ahí hay un escribano, hay una persona que se encarga justamente de redactar este documento, pues, chiquito, ¿no? Y luego, pues, se va a realizar los segundos viajes y el tercer viaje que vamos a dar en la otra clase, ¿entiendes? Entonces, en este contexto, niños, se han realizado estos viajes, ¿ya? Y como te comento, pues, como te comento que estos viajes no le habían sido, digamos, no, digamos, viajes que le ha costado muchísimo, ¿no es cierto? Que le costó muchísimo, ¿no?, a Francisco Pizarro. En el segundo viaje que también, ya te voy a mandar la diapositiva, te estoy explicando. En el segundo viaje, chiquitos, ellos van a partir, por ejemplo, ¿de dónde parten? Parten, por ejemplo, de Chochama, ¿no es cierto? De Chochama y siguen con los viajes de la exploración, ¿no es cierto? Y no es que llegan a Chochama, llegan por las costas, llegar hasta el río San Juan, donde en este río ellos van a desembarcar, ¿entiendes? En este contexto del segundo viaje, entonces aquí, por ejemplo, Pizarro va a ordenar al piloto, a unos pilotos, Bartolomé Ruiz, aquí,
para que Bartolomé Ruiz pueda recorrer justamente no, las costas, ¿entiendes? Para que pueda recorrer las costas, y entonces eso le permitiría justamente, le permitiría ser el primero, por ejemplo, en cruzar la línea ecuatorial, ¿hacia dónde? Hacia el norte, ¿sí o no? Hacia el norte del sur del Pacífico. Entonces, el descubrimiento más importante, chiquitos, en el segundo viaje, se le va a llamar, por ejemplo, mira, el segundo viaje de los descubrimientos. Porque como tú te estás dando cuenta acá, que te estoy explicando, ellos van a descubrir importantes, como por ejemplo, mira chiquitos, en este contexto del segundo viaje, ellos, por ejemplo, están trasladándose y encuentran o hallazgan, por ejemplo, unas balsas de mercaderes, ¿ya? Unas balsas de mercaderes. ¿Qué son unas balsas? Unos pequeños, así, pues, digamos, pequeñas embarcaciones, ¿no es cierto? Que estaban, por ejemplo, ahí en esta parte de Tumbes, mira, y digamos, estos personajes justamente eran de origen tayán, ¿no es cierto? Entonces, tres de estos mercaderes, ¿no es cierto? Van a formar parte de la expedición, chiquitos. Mira, tres de estos mercaderes van a formar parte de la expedición europea. ¿Ya? Que está, por ejemplo, Fernandillo, Felipillo y Francisquillo. ¿Ya? Fernandillo, Felipillo y Francisquillo. Entonces, con este encuentro, entonces ya no había la duda que aquí en este territorio de este país, justamente era un país donde había una abundancia, como te comenté hace un momento, chiquitos, que ahí, aquí en este país, había un enfrentamiento entre ambas etnias, ¿ya? Entre ambas etnias. ¿Y quiénes son esas etnias, chiquitos? Son el enfrentamiento de los hermanos por el poder, por la ambición del poder. ¿Quién era? Por ejemplo, era Atahualpa y qué chiquitos, y Huáscar, pues, ¿sí o no? Atahualpa y Huáscar estaban peleando una guerra, o sea, guerra de las etnias, ¿entiendes? ¿Y por qué? Porque como tú te acuerdas, como te estoy explicando, que uno de los incas, por ejemplo, Atahualpa, ¿qué pasó con el Inca Atahualpa? El Inca Atahualpa le había quitado el poder a quién, a su hermano Huáscar, porque el Huáscar legítimamente es el Inca, ¿ah? Y para que sea un Inca, para que sea un gobernador, ¿entiendes? Porque él pueda tener toda la potestad, entonces tenía que imponerse, por ejemplo, ¿qué cosa? La insignia, era la Macapán. Entonces, al tener esta insignia, era una representatividad que le daba, digamos, todo el poder para que él pueda, ¿cierto?, tomar a cargo o gobernar todo el Atahualpa. Pero ¿qué pasa? Que Atahualpa, su hermano, le quita, digamos, le roba ese poder. Entonces ahí viene pues esa lucha de ambas señas. Entonces, mira, chiquitos, en el segundo viaje, pues, en el contexto que te comento, entonces ellos pues se encuentran, ¿no es cierto?, estos de la conquista, porque en el segundo viaje se llama, por ejemplo, ¿no?, el viaje del descubrimiento, porque van a descubrir a unos balseros, unos payaneses, que estaban por Tumbes, estaban pues navegando. ¿Quién era? Francisquillo, Felipio y Martín. Tres personajes. Entonces, entonces ahí se dan cuenta que realmente acá era un país donde había mucha riqueza, ¿ya? Y chiquitos, los españoles no se llevaban solamente, digamos, de todo la plata, también se llevaban otras cosas, textiles, por ejemplo, ¿no? Textiles, también por ejemplo se llevaron la agricultura, también, por ejemplo, plantas, y eso se llevaban, ¿entiendes? Entonces, ese es el contexto. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, al darse cuenta que aquí, por ejemplo, acá en este territorio, este país, entonces había una gran cantidad, entonces, los tres mercaderes van a formar parte de esta expedición, que son, ya te dije, son Fernandillo, Felipillo y Francisco. Entonces, parten nuevamente, ¿hacia dónde? Hacia el sur, y llegan hacia una bahía que se llamaba la bahía de San Mateo, donde aquí ellos solamente van a desembarcar. Ahí ellos se van realmente a bajar, ¿no es cierto? Y continuaron, miren chiquitos, y continúan a pie, o sea, caminando este viaje. Entonces,
Como te comenté también, primero, la falta de alimentos, ¿ah? La falta de comida, y por supuesto que habían algunos que estaban pues heridos por los enfrentamientos, y otros, el cansancio, pues jovencitos, el cansancio que ellos estaban pasando. Entonces, chiquitos, mira, en este contexto, mira, mis niños, te comento, pues, ¿no? Estaban cansados de hambre, moribundos, y qué sé yo, enfermos. Pues algunos como que estaban desanimados, pues, estaban desanimados. Se querían regresar a su país, a su lugar. ¿Ah? Porque uno decía, ¿pero qué tanto? ¿Por qué no llegamos a olvidar? ¿Por qué tanto demora? Porque el viaje, como te digo, no era fácil, pues. Entonces, ¿qué sucede, chiquitos, en este segundo viaje, en este contexto? ¿Qué sucede? Entonces, al ver que justamente, ¿no es cierto? Al ver que estas personas estaban desmoralizadas, cansadas, ¿cierto? Desmoralizadas, entonces empezaron justamente a desmoralizar a los soldados de Pizarro, ¿entiendes? Y exigiendo el regreso de Panamá. Entonces los soldados, como que están desmoralizados, cansados y enfermos, y deciden regresar a Panamá. Lo exigen, ¿no es cierto? ¿A quién? Solamente a Pizarro y a Almagro, pues. Entonces, nuevamente ellos avanzan hasta a un río llamado Tempula. Aquí este río lo llamarían Santiago. Entonces, desde este punto, nuevamente, van a embarcar y justamente llegaron a la isla del Gallo. Entonces, Almagro decide regresar a Panamá para traer más provisiones y más refuerzos. ¿Por qué? Porque sus soldados estaban, digamos, ya cansados, estaban desmoralizados y querían regresar, por cierto, a su Panamá. Entonces, en este contexto, chiquitos, en este contexto, ¿qué hace Pizarro? Entonces, Pizarro, sus compañeros y con ayuda de otros personajes de Tafur, se trasladan a una isla llamada la isla de la Gorgona. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para recoger provisiones, de alimentos, de armamento, ¿cierto? Y ahí empezaron los 6 meses que lo recogiera uno de los pilotos llamado, por ejemplo, Bartolomé. ¿Ya? Entonces, miren, niñitos, en este contexto, ¿no? ¿No? De la isla del Gallo, entonces acá Francisco Pizarro va a hacer una línea divisoria, ¿ya? Una línea divisoria. ¿Sí? Entonces le dice, los que decían, los que decían cruzar esta línea, serán cruzando y tendrán, le dice, pues, mejoras económicas, tendrán mucho más dinero. Eso le dicen, ¿no? Porque se quedan acá, esta línea cruzan, ellos van a tener más oportunidades. Y los que no cruzan, se regresarán, pues, justamente, ¿no? Así, allá a Panamá. Entonces, dentro de ese grupo, chiquitos, dentro de ese grupo, justamente van a cruzar 13. Mira, van a cruzar 13 nada más. 13 personajes, 13 soldados que digamos. Entonces, por eso, a raíz de eso, se le llama, por ejemplo, en el segundo viaje, por ejemplo, se le dice a los 13 de la isla de Gallo, porque solamente habían cruzado 13 de todo ese grupo que habían ido, van a cruzar 13 nada más. Se le va a llamar los 13 de la isla de Gallo. Entonces, en ese contexto, Pizarro que tuvo que hacer nuevamente regresar hacia Panamá o a estos lugares a traer más soldados, pues, para que lo puedan apoyar. ¿Me entiendes? Ese es ¿no? en el contexto de ellos, ¿no es cierto?, del segundo viaje. Entonces, un viaje, como te digo, pues, no ha sido nada bueno, que digamos, nada fácil para justamente no que pueda realizar este contexto. Entonces, así como será, chiquillos, así como será el segundo viaje, ¿ya? El segundo es que en el día 26 se da, ¿no es cierto?, este acontecimiento, este dato de los 3 líderes del Gallo, y aquí también se va a firmar, chiquitos, se va a firmar lo que es las capitulaciones de Toledo. Los niños, la capitulación de Toledo. Entonces, chiquitos, mira, ante la negatividad, ¿cierto? Ante la negatividad de quién? Del gobernador de Panamá, ¿ya? De poder autorizar,
¿cierto? Para un tercer viaje, entonces, porque ellos, Pizarro todavía le faltaba un viaje más, ¿ya? Ya estaba la exploración, el descubrimiento, y luego viene de la conquista. ¿Entiendes? Entonces, los socios, ¿qué cosa hacen? Deciden, ¿qué cosa? Mandar a un representante con el fin de viajar a España. ¿Para qué? Para solicitar directamente el permiso a los reyes de quién? A los reyes de España. ¿No es cierto? Y solicitar directamente, pues, ¿no? Que el elegido sea Francisco Pizarro, porque tú te acuerdas que Pedro Ríos había nombrado como capitán también a Diego de Almagro. ¿Entiendes? Entonces, es elegido Francisco Pizarro a fines de 1528. Es elegido por la corona española. Quien juntamente que él viaja, ¿no es cierto? Que él viaja llevando cosas, las pruebas de su hallazgo, o sea, de todo lo que él estaba encontrando, él tenía que llevar. Chicos, ¿se acuerdan también cuando te comentaba, por ejemplo, ¿no? En los viajes de Cristóbal Colón? Cristóbal también. Ellos también firman, no confundirse, con las capitulaciones de Santa Fe, que también, por ejemplo, Colón, con la corona española, también firman un documento, ¿cierto? Igual acá también, por ejemplo, en los viajes de Pizarro, ellos firman, pero este documento se va a llamar las capitulaciones de Toledo, ¿ya? Entonces aquí se va a firmar, pues, ¿cierto? ¿Con quién? Con el rey Carlos I, por ejemplo, pero para eso tiene que llevar Pizarro, ¿no? Todos los objetos, todas las cosas que, por ejemplo, él podría encontrar. Entonces, en este contexto, en el año de 1529, Pizarro logra firmar, mira chicos, en el año de 1529, julio de 1529, entonces él va a firmar el acuerdo con quién, chiquitos, con la corona española, o sea, con la reina Isabel. ¿Entiendes? En cual la corona española o la reina Isabel le da la potestad, le otorga el respaldo para seguir el tercer viaje, chiquitos, ¿cierto? Y se fijan y se acuerdan todos sus deberes y todos sus derechos, digamos, de los conquistadores. Entonces, ¿qué es lo que se firma en este documento, en la capitulación de Toledo? ¿Qué es lo que se va a firmar ahí, chiquito? En este documento, mira, chiquito, se va a firmar, ¿no es cierto?, a Pizarro, así como por ejemplo, a Colón, se le da, ¿no es cierto?, el grado, ¿no es cierto?, de don, de don Cristóbal Colón, la palabra don, y también, por ejemplo, del capitán, ¿no es cierto?, el capitán, igual también, por ejemplo, a Pizarro se le va a conceder, mira, a Pizarro se le concede con el título de qué cosa, de gobernador, ¿ya? Como gobernador o alguacil, ¿no cierto? Alguacil mayor de general de la Nueva Castilla, ¿ya? De la Nueva Castilla. Acuérdate que había dos gobernaciones tremendas, ¿no? Habían dos gobernaciones, pero aquí en el Perú es la Nueva Castilla, del Perú, por supuesto, ¿no es cierto? Y con sus derechos, de chiquitos, con sus derechos de qué cosa, de que le tenga un sueldo, o sea, le paguen a él, ¿ya? Y por eso, pues chiquitos, mira, por eso que vino, por eso que había este enfrentamiento, que había estos desacuerdos, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con Diego de Almagro, porque a Pizarro, como le dan el nombre, ¿no es cierto?, de gobernador, de alguacil, entonces también le van a pagar más. A él, mira, un mal sueldo. Y como a Diego de Almagro, si los dos eran prácticamente jefes, él iba a ganar menos. ¿Ya? Entonces, por eso también se viene por ahí, digamos, ¿no? esa rencilla. Entonces, la corona española pues dice, bueno, pues ya tú vas a hacer, te vas a nombrar como un gobernador, como un alguacil, mayor general de la Castilla, y vas a tener un alto elevado sueldo. ¿Ah? Y al señor Almagro, ¿qué hace? Se hizo acreedor de un título de gobernador de la fortaleza de Tumbes, o sea, de una ciudad. ¿Entiendes? Y se le accedió también a la categoría de hidalgo, que obtuvo el derecho de obtener un sueldo menor que, digamos, menor que Pizarro. ¿Ya? Y Hernando de Luque, como tú te acuerdas, Hernando de Luque es el clérigo, es un párroco, un padre, ¿sí o no? Él recibe el obispado de, ¿qué chiquito? El obispado de Tumbes, el título de ¿qué? De protector de los indios. ¿Ah? Y a los
a los personajes, a esos 13 que cruzan la isla del Gallo, ¿sí, chiquitos? A ellos se les nombra como que, como los caballeros de la escuela dorada, ¿no es cierto? Y al otro personaje que él también había nombrado, por ejemplo, a Bartolomé Ruiz, se le nombra como piloto mayor del mar del sur. Mira, ese es en el contexto de niños del segundo viaje de don Francisco Pizarro, que también se le va a llamar el viaje del descubrimiento, porque en el primer viaje se le llamaba el viaje de las exploraciones. ¿Sí? Entonces espero, pues, chiquitos, que la información te haya llegado pues, de una manera tan fluida y también, digamos, tú lo hayas podido captar. Pues, ¿alguna duda que tengas, mi niño? A ver, para poder explicarte. A ver, Carlos. No. Te escucho, Carlos. ¿Qué es un clérigo? Clérigo, se le dice en clérigo, por ejemplo, a un párroco, porque Esa- él era padre. Era padre Hernando de Luque, él era padre. Y entonces él también, por ejemplo, mira, cuando por ejemplo ellos van ellos a tomar acuerdos, los tres toman acuerdos, los tres personajes, ¿ya? Y al final ellos hacen un pacto, o sea, este clérigo, este padre, como él, pues, de la parte, ¿no es cierto?, de la parte religiosa, comulgan de la misma hostia, una hostia, van a comulgar los tres, ¿cierto? ¿Con qué fin? Con que al término de la conquista, digamos, ¿no es cierto?, todo lo que ellos obtenían se iban a repartir todos por iguales. Pero como te digo, en la práctica no fue así, no fue así. A ver, te escucho un ratito, yo, Tyler. A Lady, porque Lady también me mandaron. Sí, Lady. Diego de Almagro, ¿qué fue nombrado? Diego de Almagro fue nombrado como el financista. ¿Ya? Ah, no, perdón. Diego de Almagro fue la parte logística, digamos, universal. O sea, en la parte de qué? De qué se encargaba, por ejemplo, ¿no? De recopilar o por ejemplo, de buscar los alimentos, por ejemplo, medicinas, por ejemplo, la vestimenta, todo eso, pues, ¿no es cierto? La parte logística. Y el clérigo Hernando de Luque, él sí era el financista, pero acuérdate que había un testaferro, que el testaferro se llamaba, ¿no?, de apellido Gaspar, ¿cierto? Él era el testaferro, o sea, él era el que daba el dinero, ¿ya? Sí, te escucho. ¿Quién es Hernán? Espere. ¿Quién es Hernán Cortés? Hernán Cortés. A ver, Hernán Cortés, niñitos, ¿se acuerdan cuando hablamos, por ejemplo, no, también, por ejemplo, no, de la expedición o, por ejemplo, la conquista, por ejemplo, no, de los mayas, los aztecas, ¿sí o no? Ya, Hernán Cortés era uno de los personajes, por ejemplo, era uno de los que ellos gobernaban, por ejemplo, no, en los mayas de los aztecas, de México, Hernán Cortés. Sí, dime, sí, Profesor, dime, Lurita, escucho. ¿en qué año comenzó el segundo viaje de... En el año de 1526. ¿Y En en el qué año de momento 1526 y en se va a qué realizar año empezó este el segundo viaje? viaje. Profesor, ¿quién es Mortezuma? Mortezuma. Moctezuma, ya, a ver. Moctezuma, mis niños, acuérdense, por ejemplo, mira, en Moctezuma, por ejemplo, es como, acá en el Perú, pues en el Perú, por ejemplo, había, por ejemplo, ¿no?, un personaje que era importantísimo, ¿no?, por ejemplo, en el Tahuantinsuyo, que era, por ejemplo, el Inca, ¿sí o no? Entonces, el Inca era la máxima autoridad, la máxima representatividad. Entonces, en estas partes también, por ejemplo, ¿no?, de los aztecas, los mayas, había un representante, por ejemplo, ¿no?, que era, por ejemplo, Moctezuma, era como un rey así, por ejemplo, ¿cierto? Claro, él es el que era el que justamente estaba a cargo de todo de este lugar. Entonces, Hernán Cortés, el que va, pues, él también llega ahí como, digamos, como un conquistador, Hernán Cortés, ¿ya? Y Moctezuma era uno de los personajes donde justamente él estaba a cargo también, ¿no es cierto?, de esas tierras. ¿Dónde nació Francisco Pizarro? Francisco Pizarro nació en Extremadura, España, ¿ya? Trujillo. Extremadura, no Trujillo de acá, no del norte, no, Trujillo, porque en Trujillo también hay
una ciudad que se llama, en España, también se llama Trujillo, Extremadura de España. ¿Ya, chiquitos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengas por ahí? ¿Algo por ahí? Sí, dime, yo también, ¿algo me quiere preguntar? No, profe, sino que estaba poniendo mi manito así. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, este es en el contexto de mis queridos alumnitos, ¿no? En el segundo viaje. Ya te expliqué, en el segundo viaje también se le dice el viaje del descubrimiento, ¿ya? En el primer viaje es el viaje de la exploración. ¿Sí? ¿Sí me hablan? Yo, profesor, ¿cuántos viajes eran, profesor? 3 viajes, chiquitos, 3 viajes. El tercer viaje todavía no está terminado. Son 3 viajes. Tercer viaje, profesor, ¿en qué año fue? Tu micro. No, el tercer viaje todavía no lo estamos explicando. Solamente he explicado al primer y al segundo viaje. ¿Ya? Solamente he explicado hasta ahorita, primer y segundo viaje. Bueno, en el tercer viaje, mis niños, también, en el tercer viaje también van a partir, chiquitos, también, porque como tú sabes, el centro de la movilización, el centro de la concentración, ¿dónde fue, chiquitos? ¿En qué lugar fue? Fue de Panamá. Profesor, el segundo viaje fue en 1526 26. y Sí, 26. terminó en 1527. Así es. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, en el tercer viaje, que también te estoy adelantando, la concentración, chiquitos. ¿Dónde fue la concentración? ¿De dónde van a partir? Parten de Panamá. Entonces, todo el centro de las operaciones, ¿te acuerdas cuando te comentaba, ¿no es cierto?, de las exploraciones, de las gobernaciones? Entonces, todo este centro de movimiento va a ser de Panamá. Entonces, sí, también, por ejemplo, ¿no?, en el tercer viaje, que también te voy adelantando, también van a partir de donde parten de Panamá. Y aquí va a ser guiado también por unos personajes de Bartolomé Ruiz, que también te había comentado, ¿no es cierto? Y van a llegar a dónde? Llegan justamente, ¿no?, hacia una isla o una bahía llamada justamente San Mateo, chiquito. Ya después ya te vamos explicando. ¿Qué ruta siguieron los españoles para llegar al Tahuantinsuyo? A ver, claro, por ejemplo, chiquito, mira, así como en el primer viaje, niños, así como en el primer viaje, por ejemplo, una vez que ellos, por ejemplo, vienen de Panamá, se dirigen acá al Perú, llegan por el paraje, por ejemplo, ¿no?, de Piedras, Puerto de Piñas, Puerto de Llamo, Puerto Quemado. No es que ellos se dirigen, llegan acá por la parte sur del Perú, llegan, por ejemplo, ¿no?, por Tumbes. Una vez que llegan a Tumbes, entonces ellos empiezan justamente, ¿no?, a hacer justamente los descubrimientos. ¿Ya? Llegan a Tumbes, le llegan por San Miguel de Piura, y así empiezan justamente, ¿no?, lo que es hasta la edad de los chiquitos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mis niños, vamos a ver, pues, chiquitos, vamos a ver si ya se estaba atento, pues, porque ustedes nos quedan ahí, todavía nos quedan unos escasos minutos, ¿a chiquitos? Vamos a ver, porque ya nos toca terminar ahora la ficha, ¿no? ¿Sí? Sí, pues, ¿no? Solo nos quedan 6 minutos. Muy bien. A ver, Alexis. A ver, Alexis. A ver, ¿dónde está Alexis? ¿Tengo Alexis? No tengo acá Alexis. Profesor, A ver, Ticona. A ver, Ticona. Ya. Ticona, ahí en tu sala hay mucho ruido, mi niño. En tu sala hay mucho ruido. No sé si... No, escucho como hay como un ruido de una maquinaria, no sé, y por eso que no te permite escuchar muy bien. ¿Ya? no, Espérame, profesor, yo le escucho bien. ya, pero yo escucho ahí un ruido, no sé cómo que, no sé si es tu micro o es... No, profesor, no es mi micro. ¿Quién es? Hay un micro que está... No hay nada, estamos así en mi casa. No, pero se escucha un ruido, chiquitos. Se escucha un ruido. Un ruido de despertador. ¿Perdón? Es como un ruido de despertador. Sí, no sé, hay un ruido, ¿no? No sé de quién es ese micro. Bueno, chicos, Alexis. Profesor, ¿quieres ver tu micro, Alexis? Ya, es tu micro, Alexis. Tu micro es la que está, no sé si está fallando, o es que ahí en tu sala, no sé, hay alguna maquinaria, una máquina que está haciendo ruido ahí. Mucho ruido se escucha ahí, muy ruido.
Ya, a ver, vamos a preguntar a Chito, a ver, vamos a preguntar. En el segundo viaje, ¿en qué año, a ver, lo realiza, a ver, Steve? Segundo viaje, ¿en qué año lo realiza? Pero en profesor. Steve, Empezando. Profesor, yo sé. Profesor, yo, a ver, un ratito. Un Sé, ratito. profesor, es 1526. Ya, ciérrame tu audio, Alexis. 1526. Tu audio, ciérrame tu audio, Alexis, porque tu audio es la que está demasiado, mucho ruido ahí. A ver, Luzbeli, ¿qué dice Luzbeli? En 1526, profesor. En y el año de también 1526 lo realiza, chiquitos, en el segundo viaje. ¿De dónde parte, chiquitos? ¿Te acuerdas que te dije de dónde partirán? Salieron de un lugar que se llamaba, a ver, ¿Puerta de palos? se llamaba, por ejemplo, Xochama, de Xochama. ¿Puerto de Palos? ¿Puerto de Palos? No, Puerto de Palos es de Cristóbal, de Cristóbal Colón, es de Puerto de Palos. ¿No? En ningún momento he dicho yo que salen de acá de Puerto de Palos, ¿no? Puerto de Palos es de... Bien chiquitos, entonces parte de Xochama, chiquitos. ¿Qué encuentra, por ejemplo, qué encuentra en este viaje de descubrimiento? ¿Qué encuentran? A ver acá, por ejemplo, Pizarro con su tripulación. ¿Qué encuentran? Encuentran a unos a ver, Vale. a unos balseros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Llegan unos, por ejemplo, llegan a unos balseros, ¿cierto? Aquí hay un Pizarro ordena a quién? A un piloto llamado, ¿cómo se llama ese piloto? Se llama Bartolomé Herrera, chiquitos. No te olvides, perdón, Bartolomé Ruiz, perdón. Bartolomé Ruiz. Donde este personaje, Bartolomé Ruiz, justamente él va, digamos, él recorre todas las costas, ¿sí o no? Él recorre todas las costas, ¿sí? Pizarro continuaba el viaje y luego llegaron a la costa del Perú, donde confirmaron la existencia del Tahuantinsuyo. Así es. Sí, perfecto. Ya, muy bien. Ciérrame tu audio porque tu audio es el que está diciendo mucha bulla, Alexis. Ciérrame tu audio, hijito. Tu audio está diciendo mucho bulla ahí. Muy bien. Entonces, vaya, Dairo. Vaya. Entonces, ahí se le da justamente, mi niño, se da en el contexto, ¿no? Del segundo viaje, pues, chiquitos. ¿Qué más, chiquitos? A ver, por ejemplo, en el segundo viaje, mis niñitos, por ejemplo, hubieron 3 personajes. A ver, 3 personajes, 3 balseros. ¿Te acuerdas cómo se llaman? A ver, habían 3 personajes. No te olvides. No te olvides. Fernandillo, Felipillo y Francisquillo. ¿Ya? 3 de los mercaderes formarían parte de la expedición. 3 mercaderes van a formar parte. Mira, chiquitos, estos mercaderes, por supuesto que ellos sabían toda la información, pues. Entonces, como ellos se encuentran ahí en los viajes Pizarro, entonces estos 3 personajes, Fernandillo, Martincillo, Felipillo y Francisquillo, ellos van a formar parte de esta expedición, ¿ya? Que ellos van a confirmar de la existencia, y ya no había duda de la existencia del Tahuantinsuyo. Bien, mis niños, ya se me va a cortar la hora, y eso así todo de mi parte en el... Nos vemos más rato en geografía. ¿Ya? Geografía, profesor. Nos vemos en unos minutos para poder empezar. Profesor. Chao, Profesor. Así, ¿no? profesor.